Bueno, buenas tardes, jóvenes. Ante todo, quiero saber si se está escuchando bien mi voz y si se puede observar la diapositiva en estos momentos. Se escucha, profe. ¿Se escucha bien? Muy bien, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿sí? Esta semana es la semana número 9. El tema a tratar vendría a ser lo que son las razones trigonométricas de ángulos múltiplos. A ver, el contenido de la clase vendría a ser lo siguiente. El día de hoy vamos a hablar lo que son las razones trigonométricas del ángulo doble, las razones trigonométricas del ángulo mitad, las razones trigonométricas del ángulo triple y las identidades especiales. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a empezar entonces la clase con preguntarnos, ¿qué es un ángulo múltiplo? Vamos a ver. ¿Qué es un ángulo múltiplo? Un ángulo múltiplo es aquel ángulo que se escribe de esta forma. A ver, vamos a ver aquí. Por ejemplo, un ángulo teta. Un ángulo teta. Un momentito. Un ángulo teta que se escribe de esta manera. A ver, vamos a ver aquí. Espera un momentito. Ya. Es un ángulo teta que se escribe de esta manera. Ese de ahí es un ángulo teta que se escribe con una constante k multiplicado por un ángulo alfa, donde el valor de k es un número entero. El valor de k, más que un número entero, vamos a colocar que sea un número natural. Eso quiere decir, por ejemplo, que el ángulo de teta podría ser alfa, podría ser 2 alfa, 3 alfa, 4 alfa y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces obtendrías esto de aquí. El día de hoy a nosotros nos va a interesar solamente el comportamiento de las razones, pero para los ángulos 2 alfa y 3 alfa. También el alfa. Bueno, vamos a colocar también el alfa como la mitad de este angulito de acá, ¿ya? Nos va a interesar estas de aquí. Por ejemplo, vamos a empezar con lo que es el ángulo doble. Empecemos así. Seno del doble de alfa, el doble de un ángulo alfa, eso es 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Coseno del doble de alfa, eso es coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Tangente del doble de alfa, eso es 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Para que esta identidad se cumpla, el denominador tiene que ser diferente de 0. Ahora, ¿qué sucede? Ahora, ¿qué pasaría si acá solamente he colocado las 3? ¿Qué pasaría si a mí me piden la secante, por ejemplo, la secante del doble? ¿Cómo podría yo hallar la secante del doble de alfa? La secante, en este caso, podemos usar la propiedad recíproca y ese vendría a ser lo siguiente. La secante del doble podríamos escribirlo como 1 sobre coseno del doble. 1 sobre coseno del doble de alfa. Además, también se puede hallar la cosecante. La cosecante de manera análoga, cosecante del doble de alfa, eso se puede escribir de esta forma. Se podría escribir como 1 sobre seno del doble de alfa. 1 sobre seno del doble de alfa. De la misma manera se puede hacer para la cotangente. ¿Está bien? Usar las propiedades recíprocas. Ahí está. Muy bien. Ahora mire, a partir de este tipo de acá, a partir del coseno del doble, usando las identidades pitagóricas, nosotros podemos obtener las fórmulas de degradación. Dichas fórmulas de degradación son las siguientes, y dice así: 2 seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno del doble de alfa. Y
2 coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 más coseno del doble de alfa. De estas dos identidades, nosotros podemos escribir el coseno del doble de esta forma, mire. El coseno del doble, el coseno del doble de alfa se puede escribir de esta forma también. Ya, este de acá se podría escribir así. Por ejemplo, despejando coseno del doble, sería coseno del doble de alfa, eso sería 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa. Y coseno del doble también se podría escribir como 2 coseno al cuadrado de alfa menos 1. ¿Ya? Esas son dos maneras de poder escribir ese tipo de ahí. Listo. Estas fórmulas de degradación, estas fórmulas que están acá, las de degradación, ¿para qué me van a servir? Por ejemplo, cuando en los ejercicios usted tenga el seno o coseno elevados al cuadrado, entonces usted puede pensar en las fórmulas de degradación, en factorizar o las fórmulas, las identidades pitagóricas. ¿Bien? Eso se puede hacer así. Las fórmulas de degradación, como usted puede observar, es degradar el exponente de grado 2 o grado cuadrático a un exponente de grado 1 o grado lineal. ¿Está bien? A expresiones lineales. Eso me permite bastante, ¿no? Resolver ese tipo. Eliminar, degradar el grado, el exponente, a uno más pequeño, ¿no? En esta forma. Pueden tomar la captura de pantalla y ahora vamos a pasar al otro punto, que son los ángulos mitad, las razones trigonométricas del ángulo mitad. Voy a borrar. ¿Listo? Ahora sí. Voy a comenzar acá. Razones trigonométricas del ángulo mitad. Por ejemplo, seno de alfa medios es igual más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 2. Coseno de alfa medios, eso es más menos la raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa sobre 2. Y por último, tangente de alfa medios, eso es igual más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Para que esta identidad se cumpla, el denominador tiene que ser diferente de 0. Ahora, para determinar, ojo, para determinar este signo más o menos, eso se va a determinar de acuerdo al cuadrante al que pertenece el ángulo alfa. Por ejemplo, si yo tengo lo siguiente, si por ejemplo ese ángulo alfa está en este intervalo, por ejemplo, si el alfa se encuentra entre 3 pi medios y 2 pi, digamos que el alfa que yo quiero está entre estos dos valores. Entonces, lo primero que usted tiene que saber, si quiere aplicar cualquiera de estas propiedades, averiguar en qué cuadrante se encuentra alfa medios. Mire, si le saca mitad a este tipo, le va a quedar aquí 3 pi cuartos y acá le va a quedar pi. Entonces, así, quiere hallar uno de ellos. Digamos que quiero hallar el coseno de alfa medios. Usted va a tratar de encontrar el coseno, pero de alfa medios. Va a querer aplicar la identidad que le acabo de colocar ahí. Dicha identidad se vería de esta forma, ¿ya? A ver, disculpe. A ver, dicha identidad lo podemos ver así. Ya, lo podemos ver así. A ver, mire. Para poder determinar el signo, usted debe ver lo siguiente. Este ángulo de acá, alfa medios, ¿a qué cuadrante pertenece? Claramente se puede observar que el alfa medios que está entre 3 pi cuartos y pi pertenece al segundo cuadrante. Después de determinar a qué cuadrante pertenece, me pregunto, el coseno en el segundo cuadrante, ¿qué signo debe de tener? Coseno en el segundo cuadrante tiene un signo negativo. Entonces acá voy a colocar el signo negativo
Y ahí voy a continuar. Acá sería 1 más coseno de alfa sobre 2. Ahí está el cómo usar estas identidades de ángulo mitad, ¿sí? Ahora veamos a las identidades especiales. Identidades especiales. Las identidades especiales me involucran siempre a tangentes y cotangentes. Y yo puedo decir lo siguiente. Cotangente de alfa más tangente de alfa, eso es igual 2 cosecante del doble. Cotangente de alfa menos tangente de alfa, eso va a ser 2 veces cotangente del doble de alfa. Ahora mire, de estas dos identidades que están aquí, yo puedo aparecer las otras dos. ¿Cómo? Por ejemplo, yo puedo sumar estas dos identidades. Si yo lo sumase, ¿qué es lo que me va a quedar? Si yo sumo estas dos identidades, me nace esta identidad. Cotangente de alfa es igual a cosecante del doble más cotangente del doble. Pero si yo lo restara a estos dos, en lugar de sumar, yo restara, la identidad que me sale es la siguiente. Tangente de alfa es igual cosecante del doble menos cotangente del doble. Ahí tiene las 4 identidades especiales. Como usted puede observar, se vinculan exclusivamente la tangente y la cotangente. La tangente y la cotangente expresadas en función del ángulo doble. Bien, pueden tomar la captura de pantalla y ahora voy a pasar a las identidades del ángulo triple. Muy bien, pasemos a las siguientes identidades. Espero que hayan tomado la captura de pantalla. Y vamos a pasar a las siguientes identidades. Las identidades son las identidades del ángulo triple. Voy a borrar. La identidad del ángulo triple siendo lo siguiente. A ver, miren. Primero, seno del triple de alfa, eso es igual 3 seno de alfa menos 4 seno al cubo de alfa. Coseno del triple de alfa, eso es 4 coseno al cubo de alfa menos 3 coseno de alfa. Y por último, tangente del triple de alfa, eso es igual 3 tangente de alfa menos tangente al cubo de alfa sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado de alfa. Para que la identidad se cumpla, el denominador tiene que ser diferente de 0. Muy bien. Ahora, ¿cómo usar el ángulo triple? Cuando usted vea en las expresiones seno, coseno elevado al cubo, tiene dos opciones. La primera opción es factorizar. La segunda opción es pensar en el ángulo triple. Siempre el ángulo triple, por lo general, se relaciona siempre con los términos elevados a un exponente cúbico. ¿Sí? Eso es bueno a resaltar. Ahora, a partir de estas identidades nacen las fórmulas de degradación. Esas son degradar el exponente cúbico a un exponente de grado 2 o de grado 1. Por ejemplo, seno al cubo de alfa, eso es 3 seno de alfa menos seno del triple de alfa sobre 4. Coseno al cubo de alfa es 3 coseno de alfa más coseno del triple de alfa sobre 4. Y por último, la tangente del triple de alfa. Listo. Ahora mire, estas dos de aquí, estas dos identidades que están aquí, estas dos que están aquí, son las identidades tradicionales. ¿Está bien? Son las identidades tradicionales que uno conoce. Las que se usa usualmente. Pero a partir de estas dos, también tienen otra manera de escribir, ya no dependiendo de la cúbica. Por ejemplo, identidad auxiliar. Este seno del triple también lo puedo escribir de esta manera, sin aparecer la cúbica. Sería así, seno de alfa por coseno del, 2 veces coseno del doble de alfa más 1. Y coseno del triple de alfa es igual coseno de alfa por 2 coseno del doble menos 1. Estas de acá son otra forma de escribir el seno del triple y el coseno del triple.
pero sin usar, ojo, sin usar las cúbicas. Dependiendo del problema, usted verá cuál usa, el auxiliar o la identidad inicial. Eso ya lo vemos en la clase. Ejemplo, coseno de 45 sobre coseno de 15. ¿Eso a qué va a ser igual? Observe que 45 es el triple de 15. Entonces yo escribo coseno de 45 como coseno de 3 por 15. Ahora voy a usar una identidad. Puedo usar la identidad inicial o puedo usar la identidad auxiliar. En este caso me voy a centrar en usar la identidad auxiliar. Coseno del triple de 15, eso es igual a decir coseno de 15 por 2 veces coseno, el doble de 15 menos 1. Cuando usted desarrolle ese tipo, va a darse cuenta acá que se puede cancelar lo siguiente. A ver, disculpe. Acá podemos cancelar coseno de 15 y coseno de 15. Y nos vamos a quedar con lo siguiente. 2 coseno de 30 y menos el valor de 1. Y esto de acá se vería así. Acá quedaría 2 multiplicado por, en este caso, el coseno de 30. Y el coseno de 30, eso es raíz de 3 sobre 2. Menos el valor de 1. Entonces, esta expresión inicial queda reducido solamente al valor de raíz de 3 menos 1. Muy bien. Antes de empezar con los ejercicios, quisiera saber si tienen alguna pregunta con respecto a este tema. Ahora comencemos con los ejercicios. Antes de avanzar, quisiera saber si se ha entendido esta parte de aquí o si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, Juan. ¿Está todo claro hasta aquí o tienen alguna pregunta por hacer? ¿Todo claro? Gracias, Juan. Muy bien, entonces vamos a empezar con los ejercicios, a ver cómo aplicamos todas las propiedades que se apareció el día de hoy. Comencemos para eso. Ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 me dicen, en la figura se representa un árbol que se quebró en el punto B. Si la tangente del doble de teta es 1 sobre la raíz de 15, halle la altura que tenía el árbol antes de quebrarse. Mire aquí. Antes de que se quiebre, quiere saber la altura del árbol antes de quebrarse. Dicha altura sería la longitud dada por este segmento de acá, por este segmentito de aquí, y por este segmentito de acá. Eso sería la altura del arbolito. La suma de esas dos que están ahí. ¿Ya? Es la suma de él más la suma de él. Eso quiere decir, llamemos h la altura del árbol. Es decir, que el valor de h, ese valor de h, el valor de h es igual a la suma de AB, el segmento AB, más el segmento BC. Esa es la altura del H. Ahora, si este ángulo vale teta, ojo, si este ángulo de acá vale teta, eso quiere decir que este ángulo de aquí es 90 menos teta. Como él es 90, obliga a que este angulito de acá, sea el ángulo de teta. Ahí está. Ahora me voy a fijar en este triángulo. Mire, me voy a fijar en este triangulito que está acá. Voy a fijarme en este triangulito de acá. ¿Ya? Voy a fijarme en este triángulo que está acá. Por resolución de triángulos, usted debe recordar la resolución de triángulos que decía así. Mire, si usted tenía un triángulo rectángulo, en dicho triángulo, usted conocía la hipotenusa y conocía un ángulo, por ejemplo, un ángulo agudo, que sea teta,
Entonces usted puede conocer los otros dos laditos. Por la resolución, el ladito que se le opone a teta, eso era A seno de teta. Y el ladito que estaba al costadito de teta, que era adyacente a teta, eso era A coseno de teta. Entonces, usando la resolución, yo digo lo siguiente. La hipotenusa en este caso vale 4. Acá está el ángulo agudo. El ladito que se le opone, ¿cuánto sería? Sería 4 seno de teta. 4 seno de teta. El ladito que está de color celeste está al costado del ángulo de teta. Entonces, él debe de ser 4 coseno de teta. Ojo, ¿en qué unidades está? Este está en metros y este también está en metros. Todo lo que plasmé acá lo voy a plasmar en la figurita que lo he colocado aquí. Quiero que usted resalte, este es el segmento BAB, el cual estoy llamando 4 coseno de teta. Y este de acá es el segmento BC. ¿Ya? A ver, voy a resaltar acá. Este es el segmento que he pintado de color celestito. Ahí está. Este es el segmentito que he pintado de color verde. Este de acá que he pintado de color verde. Es este segmentito de aquí. Y este es el triángulo que estoy pintando acá. Este es el triángulo. Entonces, de la figurita, el hacha que es igual es la suma de este segmento más este segmento. O sea, h debe de ser igual a 4 coseno de teta más seno de teta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que yo voy a hacer ahora es elevar al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, quedaría de esta manera. H al cuadrado sería 4 al cuadrado, 16. Coseno más seno elevado al cuadrado, eso es coseno al cuadrado de teta, más seno al cuadrado de teta, más el doble producto de seno por coseno. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vale este tipo? Por la identidad pitagórica, coseno al cuadrado más seno al cuadrado, eso vale 1. Por ángulo doble, 2 seno por coseno, este de acá, ¿cuánto valdría? Ese tipo sería el seno del doble. Seno del doble de teta. Eso quiere decir de que el h al cuadrado sería 16 por 1 más seno del doble. Ahora mire, ¿cómo puedo hallar yo el seno del doble? Para eso, usted use esta propiedad, esta hipótesis diré. La tangente del doble es 1 sobre raíz de 15. Entonces usted acá dibuja un triángulo. Dibujemos el triangulito rectángulo. Ahí está. Aquí está el ángulo de 2 teta. Aquí está. 2 teta. Aquí es 90. Entonces los catetos son los siguientes. Si la tangente es 1 sobre raíz de 15, eso quiere decir que el cateto opuesto vale 1, el cateto adyacente vale 15. Pregunta para usted, ¿cuánto vale la hipotenusa? Si uno de los catetos es 1 y el otro es raíz de 15, ¿cuánto valdría la hipotenusa? ¿Me pueden decir eso? Por favor. ¿Cuánto valdría la hipotenusa? A ver, L al cuadrado sería 1, L al cuadrado sería 15, 15 más 1 es 16, raíz cuadrada de 16 sería 4. En este triángulo ya puedo conocer el seno del doble. ¿Cuánto es el seno del doble de teta? El seno del doble de teta sería 1/4. Ahora, usted lo puede reemplazar acá. Si él vale 1/4, como usted puede observar acá, acá sería 16. 16. Si él vale 1/4 más 1 sería 5/4. ¿Y cuánto me vale eso de ahí? 15, 16 por 5/4, eso valdría 20. Es decir, h al cuadrado sería 20. Raíz cuadrada
Entonces, h sale 2 raíz de 5. Por lo tanto, la altura del árbol es 2 raíz de 5 metros y la respuesta sería la letra D. Muy bien, pueden tomar la captura de pantalla. Si tienen alguna pregunta por el problema número 1, por favor, lo hacen saber. ¿Alguna pregunta o está todo claro? ¿Está claro el problema número 1 o tienen alguna duda? Por favor, me lo hacen saber. Gracias, Lenin. ¿Está todo claro? Muy bien. Gracias. Problema número 2. Problema 2 dice lo siguiente. En la figura se representa un estante empotrado en una pared. Me dicen que el segmento AB vale 14 centímetros. Es decir, este segmento de acá, el AB, este segmento que está aquí, ese de ahí vale 14 centímetros. Él vale 14 centímetros. Ya dice. Se tiene esta condición. Esta condición se cumple. Determine el área de la región. Nos piden a nosotros, disculpen aquí, a nosotros nos piden encontrar el área de la región BCNO. BCNO. A ver, para encontrar el área de la región BCNO, que vendría a ser un rectángulo, eso sería operar sus laditos. Por ejemplo, este ladito que está aquí, este ladito que está acá, el segmento que es la base, en este caso, este ladito de acá, es igual a este ladito de acá. Y por ende es igual a este ladito que está aquí. O sea que estos dos segmentitos son iguales. Y si son iguales, eso quiere decir de que si él mide, por ejemplo, si él mide 1,24 metros, eso quiere decir que este segmentito mide 124 centímetros. Trasladando a centímetros en este caso, ¿no? Centímetros. Y ahora, lo único que me falta, a ver, entonces L es 144, este también sería 124 centímetros. Ahí está. Ya, ese está ahí. Aquí, asterisco. Listo. Ahora, para poder encontrar el área, solamente necesito conocer otro ladito. El otro ladito sería este tipo de acá. Este ladito que está acá, yo le voy a llamar X centímetros. Este de acá valdría X centímetros. Listo. Entonces, mi objetivo va a ser encontrar el valor de X. Entonces, acá vamos a regresar aquí y nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este 9 coseno de 2 teta lo voy a pasar a restar y obtengo lo siguiente. Acá sería 7 seno de 2 teta es igual. Si él pasa a restar y factorizo el valor de 9, acá me va a quedar 9 por 1 menos coseno del doble de teta. Ahora voy a usar las identidades que yo conozco. Por ejemplo, voy a usar el ángulo doble. Yo tengo acá de que el seno del doble de teta
Eso es igual 2 veces seno de teta por el coseno de teta. Entonces, eso de ahí lo voy a aplicar acá. Aplicamos ahí y se obtiene lo siguiente. Acá sería 7 por 2 seno de teta por coseno de teta. Ahora, la otra identidad. 1 menos coseno del doble. Eso es fórmula de degradación. ¿Cuál sería la identidad? Ese es 2 veces seno al cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno del doble de teta. Ahí está. Esa es la otra identidad. Esta identidad lo voy a usar acá. Entonces, este tipo de acá se expresa así, como 9 por 2 seno al cuadrado de teta. Acá lo voy a resaltar, aquí está de color verdecito. Este tipo de acá es justamente este tipo de aquí. ¿Ya? Ahora simplifiquemos. Voy a simplificar acá. Se cancela el valor de 2. Este 2 y este 2 se cancela. Ahora, este seno de teta se cancela con un seno de teta de acá. Eso quiere decir que este tipo quedaría dada de esta forma, miren. Acá quedaría 7 coseno de teta. Acá sería 7 coseno de teta. Y acá me quedaría solamente 9 seno de teta. Eso quedaría así. Entonces, de acá solamente puedo despejar nada más y obtengo lo siguiente. Despejando, el coseno quedaría acá, coseno de teta, acá quedaría 9, el 7 pasa a dividir y el seno pasa a dividir. Entonces, ¿quién es coseno sobre seno? Coseno sobre seno, eso es cotangente. Entonces, cotangente de teta es 9 séptimos. Ahora voy a sacar este triángulo que está aquí. Mire, voy a sacar este triangulito que está acá. Este triangulito que está acá, lo voy a sacar y lo voy a plasmar aquí. Como usted puede observar, este ladito es el cemento AB, que está pintado de color celeste, y el cemento de abajo es el cemento BC, que lo estoy pintando de color naranja. Ahí está. De la figurita, del triangulito que está acá, yo tengo lo siguiente. Cotangente de teta, ¿quién es? Cotangente de teta es X sobre 14. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Eso quiere decir, por lo anterior, cotangente de teta, eso es 9 sobre 7. Por ende, ya encontré el valor de X. ¿Cuánto vale X? Aquí el valor de X sería 18. Y con eso mi problema se acabó. Reemplazando en asterisco, acá, así en asterisco, el área del rectángulo, eso era igual X centímetros, que sería 18 centímetros por 124 centímetros, y eso sería 2.232 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, el área de la región rectangular, que está comprendida como base, es 2.232. La respuesta es la letra D. Pueden tomar la captura de pantalla y nos vamos al ejercicio número 3. ¿Alguna pregunta sobre el problema número 2? ¿Algo que no se haya entendido? Por favor, me lo hacen saber. ¿Está claro el problema 2? ¿O tienen alguna duda de algún paso que no se entendió? Muy bien, voy a borrar y pasar al problema número 3. Problema 3 dice lo siguiente. El problema 3 me dice así.
En la figura se representa a un bombero utilizando una escalera extensible, para bajar un gato de una casa no habitable. ¿Está bien? De una casa no habitable, donde el segmento AO es igual al segmento OB. O sea, lo que me está diciendo es lo siguiente, ¿ya? Acá me dice así, que este segmento, a ver, el segmento desde O a, el segmento O diré, el segmento A, O y el segmento OB son iguales. Además, no solamente son iguales, sino me dice que cada uno de ellos mide 1,5 metros. O sea, él mide 1,5 y él mide 1,5 metros. Cada uno de ellos mide así. Ahora me dice, se cumple esta condición. Disculpen. Se cumple la condición de que esta recta OP y el segmento MN son paralelas. Además, que la tangente de teta vale 1/3. Eso hay que tener en cuenta. Él vale 1/3 y las rectas como base son paralelas, ¿no? Este de acá con respecto a él. Me dicen a qué altura se encuentra el gato del suelo. Entonces, la altura a la que se encuentra el gatito del suelo es este tipo de acá. Es esta distancia. Esta es la altura a la que se encuentra el gatito con respecto al suelo. A dicha alturita le voy a llamar D. Eso quiere decir que el valor de D, ¿a qué debe de ser igual? Vamos a ver acá. ¿A qué tendría que ser igual el valor de D? Vamos a ver, mire. Supongamos que a este ladito yo lo conozco. A ver, supongamos que a este ladito de acá yo conozco. Este ladito de acá, supongamos que mida H metros. Este ladito, yo digo que vale H metros. H metros. Entonces, el segmento D, el valor de D, ¿cuánto valdría? Ese valdría 1,5 más el valor de H. ¿Está bien? Eso está ahí. Ahora me voy a centrar en usar esta hipótesis. Tangente de teta vale 1/3. En este triángulo que estoy sombreando, donde aparece el ángulo teta, la tangente es 1/3. Si esta distancia de acá vale h, eso quiere decir que esta longitud de aquí, desde este punto de acá hasta aquí, ¿cuánto debería de valer? Él debería de valer 3h, porque la tangente es de 1 a 3. Entonces, él debe ser 3h metros. Esta figurita lo voy a plasmar acá. Aquí está, para que usted note qué valor sería. El segmento AB, como está en el dato, es la suma de 1,5 más 1,5, que sería 3. Este segmento de acá valía H, este segmento de acá valía H. Y este segmento de acá valdría 3H. ¿Ya? Esa es la figurita que está ahí plasmada, solamente que lo estoy plasmando aquí. Este es el triángulo en el cual la tangente de teta vale 1/3. Listo. Según la figura que se plantea acá, nosotros tenemos lo siguiente. La tangente del doble de teta es igual cateto opuesto, que es 3 más h, sobre cateto adyacente, que es 3h. Pero la tangente del doble, o sea, este tipo de acá, se puede escribir de esta manera, usando las identidades. Tangente del doble de teta, ¿eso a qué es igual? Ese tipo es igual 2 veces tangente de teta, ¿sobre quién? Sobre 1 menos tangente al cuadrado de teta. Tangente al cuadrado de teta. La M dice. Listo.
Sí, sale la E. Estos de acá son iguales. Ahora, como la tangente de teta vale 1/3, lo puedo reemplazar acá. Y se obtiene lo siguiente. Ahí está. He reemplazado acá tangente de teta y acá he reemplazado tangente de teta. Y todo eso es igual a 3h sobre 3h. 3 por h. Este producto de acá, de este cociente, eso es 3/4. Y eso es igual a 3h por 3h de acá. Entonces, de aquí se tiene lo siguiente. Entonces, obtenemos esto de acá. Mire. 3h acá, acá sería 9h. Él pasa para acá, acá sería 12 más 4h. Quedaría así. Entonces, de aquí se obtiene el pasando a restar, sería 5h es igual a 12. Por lo tanto, ya tengo el valor de h. ¿Cuánto vale h? H vale 12 sobre 5. Ahora, lo que dije acá, D es 1,5 más h metros. Es la altura a la que se encuentra el gatito. Entonces, reemplazando el valor de h, 1,5 más 12 quintos. Pero 12 quintos es 2,4. 2,4 más 1,5, eso es 3,9. Por lo tanto, el gatito se encuentra a una altura de 3,9 metros con respecto al suelo. Alternativa, la letra E. Gracias, Pilar. Esa es la respuesta de ese problema, la letra E. Muy bien. Pueden tomar la captura de pantalla y voy a pasar al siguiente ejercicio que sería el problema número 4. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre el problema número 3? ¿Está todo claro o tienen alguna duda por hacer? Por favor, me lo hacen saber si tienen alguna duda. ¿Está claro el problema 3? Muy bien, vamos a pasar al problema número 4. Voy a borrar. No, problema número 4. El problema número 4 me dice lo siguiente, dice así. En la figura se representa una carpa para una campaña de salud. Entonces me dice así. El segmento AB y BC son iguales. O sea, este segmentito de acá es igual a este segmentito de acá. Estas dos longitudes son iguales. ¿Ya? Él es igual a él. Eso quiere decir que cada ladito valdría X. O sea, él valdría X y él valdría X. Ahora dice, y además se cumple esta condición. Esta es la condición que se cumple. Halle el doble del área de la región comprendida por ABNM. Me piden hallar el área de este rectangulito. Entonces acá tenemos el área del rectángulo formado por AMNB. A, B, N y B. Ahí está. ¿Cómo se calcula esa área? Esa área se calcula así. La base, que vale ser 5 metros, por la altura, que es X. Acá sería 5 por X metros. Ese es el valor que yo deseo calcular. ¿Ya? Acá le voy a llamar asterisco. Este es X metros. Acá está X metros. Listo. Para resolver este tipo, voy a desarrollar este tipo de acá. A ver, mire. 1/5 de la cotangente de teta, esto es igual a decir 1, porque la cotangente en esta parte sería así, ¿no? 1/5 multiplicado por la cotangente, pero cotangente es 1 sobre tangente de teta. 1 por 1, 1. 5 por tangente, acá sería 5 tangente de teta. Ahora, voy a comenzar a operar en aspa. 5 por este tipo quedaría de esta manera. Sería 5 tangente por 1, 5 tangente de teta. Más 5 por él sería 5 tangente al cuadrado.
todo este tipo multiplicado por 1 quedaría 5 menos 19 tangente de teta. Ahora, este 19 va a pasar a restar, a sumar al otro lado, ¿no? Sería 24 y este 5 tangente al cuadrado pasa al otro lado a restar y quedaría como 5 por 1 menos tangente al cuadrado de teta. ¿Está bien? Ahora, este tipo lo voy a pasar a dividir y acá lo voy a pasar a dividir y quedaría de esta manera. Así, ¿no? Para que se entienda mejor, este 24 lo he escrito así, pues, ¿no? 12 por 2 tangente de teta, y ese es igual a 5 por 1 menos tangente al cuadrado de teta. Entonces, acá me quedo con 2 tangente de teta, y el 12 lo pasé a dividir. Este tipo lo pasé a dividir y me quedaría así. ¿Sí? Eso es lo que yo hice. Ahora, este tipo que está acá se conoce. ¿Quién es este tipo? Este tipo que está acá se conoce. Él es tangente del doble. Entonces, se tiene que tangente del doble de teta es 5 sobre 2, 12. Recordemos acá los ángulos, los triángulos rectángulos, por ejemplo, este ladito de acá y este ladito de acá. Este ángulo vale 2 teta, acá es 90. Tangente de 2 teta es 5 sobre 12. Acá sería 5, acá sería 12. Por el teorema de Pitágoras, 5, 12, este debería ser 13. Listo. Así voy a encontrar el valor de X es el segmento AB y el segmento BC. Ese es el valor de X. Entonces aquí voy a dibujar este triangulito. El triángulo que está acá lo voy a dibujar de esta manera. Mire, mire usted. ¿Sí? Y ese. Yo sé que estos dos laditos son iguales. Este ladito y este ladito son iguales. Él mide X X metros. Este vale 2 teta. Nosotros sabemos que el triángulo que está acá es un triángulo isósceles. Además, si es isósceles, entonces si yo trazo esta alturita así, esta alturita sería la línea notable, aparte de ser altura, sería mediana y sería mediatriz y sería bisectriz. Entonces, eso quiere decir que este ladito de acá es igual a este ladito de acá. Como todo mide 4,8, eso quiere decir que cada pedacito mide 2,4 y este también mediría 2,4. Entonces voy a hacer uso del triángulo para este ladito de acá. Para este triangulito de acá, yo puedo encontrar una razón trigonométrica. Digamos lo siguiente. Secante. La secante de 2 alfa, de 2 teta, disculpe, de 2 teta, ese es igual. Hipotenusa que vale X sobre el cateto adyacente que vale 2,4. Pero ¿cuánto vale la secante del doble? La secante del doble de teta, usando el triangulito de arriba, eso es 13 sobre 12. Eso sería 13 sobre 12, que vendría a ser igual X sobre 2,4. Por lo tanto, aquí ya tendría el valor de X. ¿Cuánto vale X? X vale 2,6. Ahí está. Entonces, X metros, de acá disculpe, acá es X metros. Acá es X metros. Eso es igual a 2,6 metros. Entonces, en asterisco, luego, en asterisco, el área de esta región rectangulito, sería 5 por 2,6 metros, y eso sería
13 metros al cuadrado. Ese es el área solamente de esta partecita. Yo quiero ahora hallar el doble nada más. ¿Y cuánto sería el doble? El doble sería 26. Alternativa, la letra E. Pueden tomar la captura de pantalla de ese ejercicio. Ya. Entonces la respuesta sería la letra E, 26 metros al cuadrado. Esta área es de 13, el doble de 13 sería 26. Muy bien. ¿Alguna pregunta acá sobre respecto al problema 4? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor me lo hacen saber del problema número 4, ¿sí? Ya. Siguiente problema. A ver, vamos a borrar acá. El problema número 5 lo voy a colocar en este momento para que usted le tome la captura de pantalla, ¿ya? Acá está el problema número 5. Ahí está. En este problema número 5, la idea era calcular esta distancia, el cemento BC, esta distancia de acá, y para eso voy a usar la resolución para calcular esta distancia de aquí y para calcular esta distancia de acá. ¿Ya? Usando que este cemento vale 5, este pedacito de acá es 5 tangente de teta por resolución de triángulos, y este de acá es 5 cotangente de teta. Es por eso que cuando haga seno del doble, eso sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 5 por cotangente más tangente. Acá está usando la identidad especial, cotangente más tangente, ese es 2 veces cosecante del doble. ¿Está bien? Puede tomar la captura de pantalla y voy a pasar al problema número 6. Me avisan cuando ya tomaron la captura de pantalla para este ejercicio, ¿sí? Por favor, me avisan, ¿sí? Para colocar el ejercicio número 6. ¿Ya está? Problema número 6. El problema número 6, acá está. Le pueden tomar la captura de pantalla. Ahí está. El vuelto le dan 6 soles. La respuesta, la letra C. Gracias, Juan Sitman. Tome la captura de pantalla, por favor, para el problema número 6. Ahí está. ¿Listo? Problema número 7. En el problema número 7, mire, vamos a explicar acá. Me dicen, el profesor de trigonometría copia en la pizarra la siguiente expresión, seno de 111. Un alumno que por premura comete un error y escribe en su cuaderno seno de 11. Si la razón geométrica, ¿qué es la razón geométrica? La razón geométrica es la comparación de dos valores por medio de un cociente. Entonces, le llamo R a dicha razón geométrica. En esa razón geométrica va a estar lo que está escrito en la pizarra o lo que escribió el profesor, lo que está escrito sobre lo que copió el alumno. Entonces, mire, lo que está escrito por la pizarra, eso es seno de 111. Lo que copió el alumno es seno de 11. Se observa en la expresión que 111 es un múltiplo de 3, porque las cifras suman 3. Al ser múltiplo de 3, puedo descomponer este seno de 11 como seno de 3 por 37. Ahora, aquí yo uso la identidad del ángulo triple, pero no cualquier identidad. Yo uso la identidad auxiliar. Seno del triple de x, ese es igual. Seno de x por 2 coseno del doble de x más 1. Esa identidad, que es la identidad auxiliar, es la que yo voy a usar acá. ¿Está bien? Reemplácelo acá.
Seno del triple de 37, eso es seno de 37 por 2 coseno de 74 más 1. Como 37 y 74 son ángulos aproximados, puedo conocer sus razones. Esas son seno de 37, 3/5. Coseno de 74 sería 7 sobre 25. Eso quiere decir que este tipo quedaría así, mire. ¿Ya? Acá quedaría así. Acá sería 3/5. 25 por 1 sería 25 más 14. Acá sería 39 sobre 25. Y acá sería 1 sobre seno de 11. Entonces, operando acá, la razón geométrica sería 3 por 39, 117. 5 por 25, 125. 1 sobre seno de 11, eso es cosecante de 11. ¿Ya? Además, usted debe de observar lo siguiente. El ángulo de 11 sumado con 79, eso es 90 grados. La suma de estos dos es igual a 90. Entonces usamos ángulos complementarios. Cosecante de 11, ¿a qué es igual? La cosecante de 11, eso va a ser igual a la corrazón de la cosecante. Corrazón de cosecante, secante. ¿De qué ángulo? El complemento de 11. ¿Cuál es el complemento de 11? Eso sería 79. Eso quiere decir que el valor de R, este de acá lo cambié así, y usted debe recordar que esta expresión era A. ¿La razón a qué es igual? A secante de 79. Por lo tanto, simplifico la secante y el valor de A sería 117 sobre 125. Alternativa, la letra A. Pueden tomar la captura de pantalla. Ahora sí, voy a pasar les pido solamente 2 minutos de su tiempo para pasar a los problemas 8, 9 y 10 y con eso finalizar el día de hoy. ¿Sí? ¿Listo? Problema número 8. Espero que hayan tomado la captura de pantalla. Problema número 8 dice así. Voy a borrar. Listo. Gracias, Juan. Problema número 8. Acá está el problema número 8. También se usó el ángulo triple aquí. Y la respuesta sale la letra A, 24.100 soles. Eso es lo que aporta el tercer socio. ¿Bien? Tomen la captura de pantalla, por favor. Tomen la captura de pantalla. Me avisan cuando ya tomaron. Acá se usó la identidad del triple, la tradicional, ¿no? Acá se usó. Listo. Problema número 9. Ya han tomado la captura de pantalla. Problema 9. Acá está el problema 9. Aquí solamente es operar, usar ángulo triple, nuevamente, porque aparece la cúbica acá. Triple. Y la respuesta sería la letra B, menos 3 seno de 2 alfa. Menos 3 seno de 2 alfa. Ahí está. Pueden tomar la captura de pantalla para el problema número 9. Y ahora les voy a pasar el último problema, el problema número 10. Por favor, me avisan si ya tomaron la captura de pantalla. ¿Listo? Gracias, Ricardo. Gracias, Juancito. Problema número 10. Problema 10 dice así. Este es el problema 10, el del cochecito del tráfico. Ahí está. La respuesta es que la máxima cantidad entera de kilómetros que puede recorrer un tren es de 79. Para esta figurita, el recorrido máximo es de 79 kilómetros. Respuesta a la letra A, 79. Tomen la captura de pantalla y ahora voy a pasar a los problemas propuestos. ¿Listo? ¿Ya se tomaron la captura de pantalla acá, por favor? ¿Me avisan? Ya. Problema número propuestos. Gracias, Juan. Problema propuesto de la semana 9, la 1 la B, la 2 la C, la 3 la D, 4 D y 5 la letra C. Muy bien. Ante todos, les quiero agradecer a todos ustedes por su comprensión y su atención el día de hoy. Les deseo a ustedes un buen inicio de año y que todas las metas trazadas en este día se cumplan de manera paulatina a lo largo de todos los años.
de todo el año venidero, ¿sí? Cuídense mucho, sigan practicando y siempre esfuércense, practiquen y estudien. Y para todos les deseo bendiciones para todos ustedes y para su familia. Gracias por su atención y su comprensión. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego.